Le damos la bienvenida entonces a todos los amigos, colegas. Estamos en una nueva reunión. Voy a presentarlo también al presentador, a su vez, el coordinador. Estamos en una nueva reunión del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Este es el ciclo donde estamos analizando el nuevo sistema acusatorio penal federal. Ayer, recordábamos, tuvimos otra reunión. Y hoy tenemos el tema de la investigación preparatoria, para lo cual contamos y con mucho placer la fiscal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, que ya tuvimos la oportunidad de contarlo en nuestro congreso, dicho sea de paso, en USAL. Así que bueno, agradecerte por esto y presentamos ya entonces al moderador de hoy, que va a ser Santiago Mosetti. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Humberto? Bueno, vamos a hacer primero agradecerle a Laura que se haya tomado este tiempo de participar en las jornadas estas del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario con la Universidad de El Salvador. Y bueno, para no sacarle tiempo, vamos a dar presentación a Laura Mazzaferri, quien es la fiscal federal de Mar del Plata, es cotitular del área de investigación y litigación de casos complejos, Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos. Además, es titular de la Oficina de Coordinación de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata del 2021. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Obtuvo el título de programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Palermo. Completó cursos de la maestría de Derecho en la misma casa de estudios. Fue docente de la UBA, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Palermo, de la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, y también participa como capacitadora en distintos cursos de la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Dio distintas conferencias, intervino en diversos simposios y capacitaciones a nivel nacional e internacional, y fue autora y coautora de distintos artículos vinculados al derecho penal y filosofía del derecho. Bueno, nada, tiene un vasto currículum, como podemos observar, y experiencia en lo que nos va a comentar en el día de hoy, que es la aplicación del nuevo, como dicen, nuevo, ya no tan nuevo, ¿no? Código Procesal Penal Federal, y la investigación preparatoria en casos complejos. Nada, para que sepan, el código ya se viene aplicando desde hace unos años en Salta, Jujuy, luego Mendoza, Santa Fe, Bahía Blanca y Mar del Plata, y estimamos, si todo sale bien, que ahora el 10 de noviembre ya se va a aplicar en el Foro Penal Económico y en el Foro Federal. Eh, Nada, esta postergación en su momento fue por cuestiones, ¿no?, de infraestructura, tecnología y capacitación, que seguramente ahora Laura nos va a ir comentando lo complejo de poner en práctica el nuevo código, sobre todo para casos complejos, ¿no? Lo que son delitos económicos, estamos acostumbrados acá desde ARCA, delitos tributarios y contrabando. Así que sin más, le doy la palabra a Laura, y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Santiago por toda la presentación y bueno, a Humberto también y bueno, y a todos, a Graciela y a todos los asistentes. Para mí es un honor poder compartir este momento con ustedes y también este momento de que estamos todos expectantes cómo se va implementando el nuevo Código Procesal, que bueno, como decía Santiago, no es tan nuevo ya, pero sí está siendo nueva la implementación en muchas jurisdicciones. Y esto, como lo he dicho en el otro congreso que he participado junto a ustedes, es realmente una construcción colectiva. Esto, cuando ustedes abren el Código Procesal Penal Federal, hay trazos, digamos, hay lineamientos, pero los casos eh, empiezan a surgir, las dudas empiezan a surgir a partir mismo, digamos, de cada caso concreto que nos toca. Entonces ahí empieza una construcción colectiva, no solo dentro de la jurisdicción en la que cada uno nos toca actuar, sino también con las otras jurisdicciones. Nosotros, bueno, en el país, como decía Santiago, la jurisdicción más que se implementó ya hace más tiempo es la jurisdicción de Salta, que se implementó en Salta Jujuy, que se implementó en 2019. Pero luego las otras implementaciones son mucho más recientes. Entonces, nosotros vamos entre jurisdicción que se va implementando, vamos recibiendo la experiencia de las otras jurisdicciones. En nuestro caso, hicimos cursos de inmersión cuando se estaba por implementar,
viajamos a Salta, vimos cómo funcionaba la unidad fiscal en Salta, vimos cada área para ver cómo replicar de acuerdo a las particularidades de nuestra jurisdicción el modelo aquí adentro, obviamente en conjunción con la Procuración General de la Nación, ¿no? Entonces, por eso digo que es una construcción colectiva, porque se va construyendo la práctica a partir precisamente de los casos en concreto. Los nuevos casos, como esto que veníamos charlando antes del inicio de esta sesión sobre si aplicamos el criterio de la fecha del hecho o la fecha de la implementación, por darles un ejemplo. Y todas estas preguntas son todas preguntas que nos han surgido en la marcha y también les surgen. Ahora nos reímos porque ahora está, bueno, se acaba de implementar en Bahía Blanca. Bahía Blanca en realidad se iba a implementar junto a Mar del Plata, pero bueno, fue esta catástrofe de las inundaciones y entonces se pospuso y lo acaban de implementar hace muy poquito. Y bueno, y ahora es Bahía Blanca quien nos llama a nosotros para preguntarnos, bueno, y acá cuando les tocó un caso así, implementaron la fecha, la fecha del hecho, cómo hacen para pedirle dispensa al juez en caso de que quieran iniciar una investigación previa a la formalización del caso sin notificar a la persona investigada. Digamos, qué criterios hay. De hecho, hay muchos casos, la mayoría de los casos que nos tocaron, yo hasta ahora no tuve nunca una audiencia de cámara. Por ejemplo, una audiencia de revisión de un recurso. Hasta ahora no tuve. Tengo investigaciones formalizadas, pero todavía no llegué. Ahora va a llegar porque han planteado la defensa en un caso una cuestión de exclusión probatoria que bueno, ha sido rechazada por el juez y la defensa acaba de interponer una apelación, una revisión. Así que bueno, va a ser la primera experiencia. Pero como digo, los criterios todavía no están definidos, así que se van definiendo sobre la marcha. Yo la otra vez, bueno, les hablo más que todo, más allá, digamos, de la cuestión, la perspectiva académica, les hablo también de la experiencia, porque, como les decía, esto se va construyendo, digamos, al andar. Entonces, quería compartir con ustedes cuáles son las visiones o las reflexiones que he tenido yo y que también he compartido con muchos colegas y colegas como ustedes, ¿no? En primer lugar, una de las primeras cuestiones cuando pensamos en la implementación y en el modelo acusatorio de enjuiciamiento, yo lo pienso como un modelo de cooperativo, es un modelo de cooperación, tanto al interno de la agencia de cada uno y cada una, en mi caso del Ministerio Público Fiscal, digamos, como también interagencial e internacional. ¿Por qué, por ejemplo, al interno de la agencia? ¿Por qué digo que es un modelo cooperativo? O sea, me refiero tanto a la forma, a la organización, digamos, del trabajo y a la gestión diaria. Esta organización y gestión diaria tiene que necesariamente ser flexible y dinámica. Como les decía, cuando se implementó y se organizó de acuerdo a las particularidades de nuestra jurisdicción, lo que es el distrito, se organizan unidades fiscales. Ya dejan de existir las estructuras de fiscalías, no existen más. O sea, ya no existe la Fiscalía Federal 1, Fiscalía Federal 2, o bueno, o en otros distritos hay quizás más fiscalías que en Mar del Plata, sino que es una gran unidad fiscal que está compuesta por distintas áreas. Entonces ahora pensamos en grandes equipos de trabajo. Digamos, no el equipo reducido de la fiscalía, sino que pensamos en términos de unidad fiscal y también, bueno, en el caso de jurisdicciones grandes como la de Mar del Plata y también, bueno, en otras jurisdicciones, hay unidades descentralizadas que tienen en sí mismo todas las funciones de una unidad. Por ejemplo, en el caso de la jurisdicción de Mar del Plata, estamos hablando de Dolores, Necochea, Azul, Tandil, que son todas unidades descentralizadas, y luego tenemos la unidad fiscal Mar del Plata, que es donde yo trabajo. ¿Por qué decía que es cooperativo? Bueno, se arman adentro, desaparecen las estructuras de las fiscalías y se arman grandes áreas de trabajo. Entonces, ahora, digamos, hay un área de atención inicial que es
por donde ingresan absolutamente todos los casos, sean casos que se va a aplicar el sistema acusatorio, casos que se va a aplicar el viejo Código Procesal Penal de la Nación, que son los que llamamos casos de transición, así como cualquier consulta, denuncia o lo que sea, todo entra por atención inicial. También los turnos. Antes nosotros teníamos un sistema de turnos que eran reflejos, turnos policiales, ¿no? Me estoy refiriendo, que eran reflejos a la estructuración de los juzgados, ¿no? Bueno, ahora esos turnos, o sea, no existen más porque ahora todos los casos, tanto que vienen por denuncia, por querella, digamos, o por prevención policial, o por presentación de investigaciones preliminares convertidos en denuncias, entran todos por el área de atención inicial. El área de atención inicial, ahora luego voy a explicar un poco cómo es el procedimiento, los distintos pasos del procedimiento. Pero básicamente ahora, para la idea que les quería transmitir, el área de atención inicial puede, luego, digamos, un proceso de valoración, puede derivar, digamos, o sea, el caso puede primero descongestionar el sistema aplicando alguna solución alternativa o algún principio de oportunidad directamente, porque quizás son casos que no son para litigar. Digamos, o también algún archivo, alguna desestimación, etc. Pero si luego decide seguir adelante con el caso, ahí va a establecer si lo manda al área de sencillos, si es un caso sencillo. Los casos sencillos no significa que no sean graves, pueden ser casos graves, digamos, pero no complejos, ¿no? O si no, al área de delitos complejos, que es ahí donde yo trabajo específicamente en ese área. Y luego, digamos, hay otras áreas en esta jurisdicción, particularmente en esta jurisdicción, nosotros, o sea, está coordinada en todas las áreas por un fiscal coordinador de distrito, que en este caso el fiscal no litiga, pero coadyuva, digamos, a pedido de las distintas áreas con los fiscales o las fiscales que litigan los casos, que investigan y litigan los casos. Pero además de estas áreas, también hay áreas, bueno, hay un área no penal, antes nosotros teníamos competencia universal, teníamos toda la competencia federal, menos electoral, que está en la provincia de Buenos Aires, la competencia electoral está en La Plata. Entonces, bueno, tenemos todo un área de asistencia a las víctimas del delito. El área de atención inicial también tiene todo lo que es el área de evidencias. Ahora todo el control, la custodia de las evidencias, ahora no es que cada fiscalía tiene cada área, digamos, o cada fiscal que investiga y litiga tiene un armario, una caja fuerte con efectos. No, ahora se concentran todos los efectos, la prueba documental, etcétera, en, digamos, el área de atención inicial, que es el área de evidencias, donde se guardan ahí las evidencias y se sigue la cadena de custodia en una persona que es un perro guardián, digamos, del área de evidencia, digamos, donde va anotando respecto de cada evidencia toda la cadena de custodia, quién se la llevó, quién la depositó, etcétera. Entonces, como les digo, es como una gran rueda, digamos, engranajes que están totalmente relacionados. Es decir, que si falla uno, fallamos todos. Entonces, necesariamente, digamos, o sea, tenemos que cooperar, digamos, entre todos los fiscales, funcionarios y áreas auxiliares, digamos, para que el trabajo, digamos, que es un trabajo en equipo, sea, digamos, o sea, un buen producto o un producto eficaz, ¿no? Además de eficiente. Sin perjuicio de eso, este armado, digamos, de áreas, también tiene que seguir igual criterios de especialización, más allá de la cooperación y de la intrínseca relación entre las áreas. Porque precisamente la concentración de acuerdo, digamos, a áreas de especialización da como mayor expertise o conocimiento a los fiscales o los equipos de investigación y litigación, digamos, respecto de cada área. Esto, digamos, en el marco del procedimiento acusatorio tiene que ser pensado, cuando hablo de especialización, no estoy hablando de especialización de abogados y abogadas nada más. Necesariamente en cómo está pensado el sistema acusatorio y a dónde apunta, y especialmente en los casos de criminalidad compleja,
necesariamente el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Nosotros no podríamos llegar a buen puerto si no tenemos un contador o una contadora, si no tenemos, por ejemplo, psicólogos o psicólogas, trabajadores sociales en áreas de atención áreas de atención de víctimas, si no tenemos, o sea, gente experta en análisis de información criminal, digamos, o que también sepa, tenga conocimientos informáticos para poder determinar y manipular cierto tipo de evidencias. Entonces, necesariamente los equipos de trabajo, más allá de la especialización, tienen que ser interdisciplinarios. Y más allá de la especialización y la interdisciplina, necesariamente tienen que estar coordinadas con las otras áreas, ¿no? Específicas, para que no se transformen en compartimentos estancos. Entonces, esto es, como decía, es cooperativo a nivel intraagencia. Pero también es un modelo cooperativo interagencial. Entre todas las agencias que tenemos que ver con la aplicación, digamos, con la investigación, litigación e incluso, digamos, prevención, digamos, de determinados tipos de delitos. Ya hace tiempo, digamos, que ha cambiado la concepción de la justicia, bueno, de la función de los operadores y operadoras judiciales, que no nos tenemos que centrar esto en compartimentos estancos, que tengan que ver solamente con investigaciones de tipo reactivas, que igual es una función muy importante, ¿no? Las investigaciones reactivas, que son aquellas que se generan a partir de una denuncia, de los casos, para decirlo llanamente, de los casos que nos han traído, digamos, ya sea las fuerzas policiales, ya sea, digamos, a través de la recepción de una denuncia, a través de la presentación de una querella. Nuestra función es ir a buscar los casos también, además de reaccionar cuando los recibimos. Y para ir a buscar los casos, la idea de ir a buscar los casos es también luego poder prevenir estos casos. Entonces, para todo esto es indispensable la cooperación entre todas las agencias que nos ocupamos del fenómeno criminal, por llamarlo de alguna manera. El sistema acusatorio, en este sentido, es un terreno fértil precisamente también para que se lleve a cabo este tipo de cooperación. Yo he contado varios casos, experiencias que antes no las había tenido de esta forma, pero hay cosas que antes quizás pedíamos por oficio a tal dependencia y que luego no llegaba la contestación y que había que llamar y bueno, y así estar y esperar la notificación y si no volver a reclamar, etcétera, oficios que se perdían en las burocracias de cada agencia. Y a partir, el sistema acusatorio, esto es muy claro, es muy rápido. O sea, se exigen tiempos muy cortos, digamos, y en tiempos muy cortos tenemos que investigar y litigar, por ejemplo, un caso complejo. Entonces, necesariamente, yo ya, a diferencia del código viejo, no tengo un montón de intentos, digamos, es decir, a ver, investigo de esta forma y no, si no cuaja la hipótesis que había formulado, bueno, se puede reformar y voy por otra, y entonces, y ahí, si tarda, no sé, Arca o la agencia que sea en contestar, no importa. No, generalmente hay un intento solo, digamos, o sea, es una sola posibilidad, entonces yo tengo que planificar. Ahora, luego me voy a referir bien, digamos, pero tengo que hacer una planificación estratégica del caso desde su inicio, con proyección a, digamos, si voy a ir a alguna solución alternativa, digamos, o si voy a ir a juicio, o voy a ir, digamos, a algún acuerdo parcial o pleno. Pero eso lo tengo que saber desde el propio inicio del caso. Tengo que proyectar estratégicamente. ¿Y estratégicamente qué significa? Proyectar de acuerdo a los resultados que estamos buscando. ¿Y los resultados cuáles son los resultados de nuestro trabajo? El impacto social, digamos, de nuestra función. Digamos, y el impacto social en el marco del fenómeno criminal que es el que queremos atacar, ¿no? Entonces, en este contexto,
no solamente el sistema, el modelo acusatorio es terreno fértil porque es desformalizado, es un sistema totalmente desformalizado, o sea, ya no hay oficios, no hay, bueno, todas estas exhortos internacionales, bueno, sigue habiendo exhortos internacionales, pero tenemos muchas herramientas que permiten desformalizar este tipo de pedidos de cooperación y, por otra parte, digamos, o sea, utilizar eficientemente los recursos, ¿no? Entonces, bueno, siempre doy un ejemplo. Apenas se había implementado el sistema acusatorio, me llega una denuncia, un caso que realmente era muy complejo de criminalidad económica, que tenía casos de copy trading, que tenía casos de lavado, que tenía casos de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, todo junto. Era un caso realmente complejo, con varias aristas. Entonces, eh, para poder ver qué tipo, bueno, primero planificarlo, digamos, o sea, qué de todo ese complejo de conductas eh, apuntaba mi teoría del caso, cómo conformaba la teoría del caso. Sobre la base de cómo conformaba la teoría del caso, a dónde iba a apuntar y qué fuerza, digamos, qué proyección tenía el caso en esta búsqueda, digamos, de resultados. Y sobre la base de eso, digamos, pensar cómo entonces eh, podía aplicar mi teoría de la prueba, es decir, qué prueba, qué evidencia iba yo a buscar para después poder utilizar en un juicio y cuánto iba a tardar en producir y en buscar esa evidencia. Entonces, bueno, como era un caso tan complejo, me junté con la gente del ARCA directamente. Nos sentamos, le dije, miren, tengo un caso así, asá, eh, tengo este problema, y ellos me fueron explicando, mostrándome cómo funcionaban, digamos, o sea, los sistemas, el tiempo que les llevaba a ellos, digamos, buscar determinada información si yo se los pedía de una forma totalmente genérica. Entonces me decían, si vos lo que querés es averiguar esto, lo tenés que pedir así, de esta forma, digamos, puntualizando en tal. Y podés empezar por un caso testigo, sobre la base de un caso testigo del universo de casos que yo tenía, ¿no? Dentro de la misma denuncia. Eh, Podemos, o sea, ver cómo funciona en un caso testigo y luego de ahí replicar, digamos, la forma de cooperación con la unidad fiscal, ¿no? Cómo luego poder ir pasando esa información. Y a través de eso, digamos, primero, ver todo eso y charlar con ellos, cómo estaban organizados internamente, me permitió darme cuenta de que una parte de la teoría del caso que yo había formulado me había equivocado, digamos, que había interpretado mal, digamos, o sea, determinado mecanismo, digamos, con el cual se habían producido los hechos. Todo como una ruta, no importa, digamos, los hechos en particular, pero como, sí, pues, cómo hacía para seguir toda una ruta de los activos que se iban al exterior y después de cómo retornaban. Eh, entonces, bueno, gracias a esa reunión me sirvió para darme cuenta que había parte de la teoría del caso que estaba errada en la forma en que lo había interpretado. Y luego, digamos, o sea, sirvió precisamente para que luego la cooperación sea mucho más efectiva y rápida. Luego me fueron contestando absolutamente todo y para ellos también es muy eficiente, o sea, fue también muy eficiente porque no tuvieron que estar años buscando, digamos, la información como buscar una aguja en un pajar, digamos, o sea, poder saltar pasos en la búsqueda. Esto es un ejemplo de cooperación. Otros ejemplos que se me ocurren, como ahora después vamos a hablar un poco de esto, digamos, pero es muy importante poder delinear, digamos, en el marco de las unidades fiscales, digamos, o sea, los fenómenos criminales, digamos, para luego poder orientar las investigaciones en concreto. Entonces, y esto también nos sirve no solo para orientar las investigaciones, sino luego para poder eh, detectar determinado tipo de delitos. Por ejemplo, no sé, casos de trata de personas. Muchas veces los casos de trata de personas, tanto de explotación sexual como laboral, en muchos casos las víctimas no se perciben como tales, digamos, o en el caso que se perciban como tales, están en una situación de coacción
o están engañadas, o están en determinada situación que no pueden de ninguna forma acudir a un órgano de justicia, o al menos conocer, tampoco incluso conocer sus derechos para ver, digamos, o sea, cómo poder acudir a un órgano de justicia. Entonces, es el momento en que nosotros tenemos que ir a buscar los casos. Pero ¿cómo hacemos para ir a buscar los casos? A través de las distintas agencias, sean policiales o sean de otro tipo, digamos, que están en el territorio. Por ejemplo, pensando en un caso de trata laboral, tenemos que organizar articulaciones de antemano, digamos, por ejemplo, con los inspectores de trabajo, digamos, o con, bueno, no sé si estamos buscando casos de trata de personas en el campo. Acá, bueno, en Mar del Plata hay un gran cordón fruto-hortícola, entonces hemos tenido muchos casos de trata laboral rural. También, digamos, organizar con la gente de Renatea, digamos, también con los sindicatos correspondientes. Entonces, esto es por eso digo, es cooperativo no solo con todas las otras agencias, sino también con la sociedad civil, a los fines de también poder detectar los casos. Porque si yo hago esta articulación, por ejemplo, con los inspectores de trabajo de antemano, puedo luego, digamos, o sea, cuando ellos en el marco de una inspección de trabajo sepan, digamos, cómo poder detectar cuáles son los eventuales indicadores de la configuración de un delito de trata de personas, pueden comunicarse más allá de que obviamente tienen el canal de denuncias del 145 del Ministerio de Justicia, digamos, pueden comunicarse directamente con la unidad fiscal para iniciar, como ya ha pasado en muchos casos, para iniciar una investigación. También es muy importante en esta reconfiguración de las relaciones de articulación, también las relaciones con las fuerzas de seguridad en general. Acá nosotros cuando se implementó el acusatorio, las primeras reuniones que se hicieron fueron con todas las fuerzas de seguridad, tanto federales, digamos, que, bueno, acá en Mar del Plata hay delegaciones de distintas policías, como, digamos, la policía bonaerense en este caso, digamos, que tiene más despliegue territorial que las fuerzas federales. ¿Y cómo se reconfigura? Ahora es una relación totalmente de cooperación, digamos, con las fuerzas policiales. Ellos, digamos, o sea, las distintas policías aportan, digamos, conocimiento operacional, digamos, y bueno, también, no sé, aportan peritos, aportan, bueno, expertos en el análisis de determinado tipo de información, por dar un ejemplo. Más, bueno, todas las funciones, ¿no?, de policía de seguridad. Y por otra parte, nosotros, digamos, aportamos conocimientos técnicos, digamos, desde el punto de vista jurídico. Entonces es una relación totalmente bidireccional, digamos, con las fuerzas policiales. Y también es muy importante, para mí esto es una de las innovaciones más importantes, digo, para quienes no trabajamos en Cava, sino que trabajamos en provincias, la posibilidad de armar equipos conjuntos de investigación, digamos, con las justicias, las fiscalías provinciales. Nosotros, bueno, hay muchos casos, digamos, del fuero federal que tienen una gran parte, digamos, de delitos de competencia provincial. Y, bueno, especialmente, por ejemplo, en nuestro caso, además, que está desfederalizado, digamos, la venta al menudeo, digamos, de estupefacientes, también esa parte está, digamos, o sea, se investiga en la justicia provincial y, digamos, o sea, el resto de los supuestos de narcotráfico son de la justicia federal. En los casos de trata, por ejemplo, el delito de trata es un delito de competencia federal, pero generalmente se combina con delitos, digamos, de competencia provincial, como puede ser la reducción a servidumbre, la explotación de la prostitución ajena, la facilitación de la prostitución, etc. Entonces, necesariamente, bueno, casos de criminalidad económica, digamos, o sea, nosotros concentramos la competencia sobre el lavado de dinero, pero muchas veces, digamos, los casos de lavado de dinero que nosotros investigamos provienen, digamos, de delitos,
digamos, de delitos antecedentes que son del fuero provincial. Entonces, cuando la competencia está dividida entre la justicia departamental y la justicia federal, si lo investigamos separadamente, primero, más allá de todos los supuestos, digamos, de violación de garantías que se pueden provocar, por ejemplo, supuesto de bis in idem, o sea, investigar el mismo hecho bajo distintos enfoques jurídicos, digamos, también impide, digamos, estas investigaciones atomizadas impiden investigar fenómenos complejos criminales, que eso es nuestra competencia y bueno, y básicamente el cumplimiento de las investigaciones, de las obligaciones internacionales en materia de crimen organizado transnacional. Entonces, lo que decía es que una de las innovaciones más importantes es la posibilidad de conformar con fiscalías provinciales equipos conjuntos de investigación, donde se pueda compartir, digamos, o sea, lo que es la investigación conjunta de los fenómenos, digamos, de competencia local como aquellos de competencia federal, y pueden establecerse equipos conjuntos de investigación caso por caso, digamos, o hacer convenios marcos y de ahí ir, digamos, o sea, discutiendo en cada uno de los casos cómo armar y por qué plazo quiénes van a componer esos equipos conjuntos de investigación. O también pueden mantenerse en convenios marco, digamos, que permitan cooperar como coordinando paralelamente investigaciones para no pisar, no sé, de una investigación federal, no pisar investigaciones de la justicia provincial y viceversa. Antes, digamos, se preveía, antes de la implementación del Código Procesal Penal Federal, se preveía la posibilidad de hacer equipos conjuntos de investigación, pero solamente en cuestiones de narcotráfico. De hecho, en la Procuración General de la Nación teníamos convenios con la justicia provincial, pero solo para casos de narcotráfico. A partir, digamos, de la sanción del Código, de la implementación del Código Procesal Penal Federal, se prevé la posibilidad de hacer en cualquier materia, digamos, los equipos conjuntos de investigación y es mucho más eficiente. Bueno, he tenido un caso donde de criminalidad económica vinculado, digamos, a también delitos de competencia provincial, donde nos hemos juntado con el fiscal de provincia a, bueno, decir, bueno, vos tenés esta parte, yo tengo esta, ¿cómo coordinamos las investigaciones? En ese caso no pudimos formar un equipo conjunto de investigación, pero decidimos ir coordinadamente con las investigaciones, incluso cooperando. Si, no sé, nosotros librábamos un exhorto internacional y obteníamos determinada información y ellos, no sé, por ejemplo, tienen toda la parte, digamos, de defraudaciones a través de Internet, entonces yo podía, digamos, proveerle la información que había recibido sin que él tenga que reeditar ese pedido de colaboración internacional, por dar solo un ejemplo. Esto, digamos, la posibilidad de conformar equipos conjuntos de investigación y de cooperación a nivel amplio, como les estoy comentando, está previsto en los artículos 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal. Y bueno, y la tercera pata, digamos, de la cooperación, y porque digo que es un modelo cooperativo, es precisamente, digamos, la importancia de la cooperación internacional. Especialmente cuando investigamos crímenes complejos de criminalidad organizada en general, digamos, son crímenes transnacionales. Digamos, por ejemplo, un caso de lavado de dinero, donde en una parte se puede hacer la colocación, después utilizar distintas plazas en distintos estados, digamos, para hacer la diversificación, y luego, digamos, o sea, haciendo la integración, la última etapa del lavado de dinero, digamos, en otro estado. Entonces, realmente, si no hay cooperación internacional y cooperación internacional ágil y desformalizada, digamos, realmente no se va a poder enfrentar de ninguna manera tanto la investigación, digamos, como la litigación, digamos, de este tipo de casos complejos. Y también, bueno, es muy importante en materia de criminalidad económica. Bueno, acá todos ustedes son colegas, digamos, que trabajan
que trabajan y estudian la materia, una de las cuestiones principales, digamos, desde ya hace muchos años, uno de los objetivos es precisamente el recupero, digamos, del producido, la ganancia de los delitos cometidos bueno, en los delitos organizados transnacionales, recuperar la ganancia y eventualmente luego repatriarla de los países y también en casos, digamos, de corrupción de los países de donde han salido, digamos, esas ganancias. Entonces, sin la posibilidad de frizar preventivamente, digamos, y luego, digamos, o sea, recuperar y pedir un decomiso, no sé, por ejemplo, un decomiso anticipado, digamos, o sea, si no tengo cooperación internacional, no lo puedo hacer de ninguna forma y nunca voy a poder ni frizar, ni individualizar, ni frizar, ni recuperar las ganancias, digamos, producto del delito y también, y tampoco desbaratar las grandes organizaciones, porque generalmente para subir, digamos, en la pirámide del crimen organizado, digamos, tengo que seguir, digamos, la ruta del dinero, porque ahí es donde saltan quiénes son los financistas, quiénes son los que dirigen, digamos, la organización. Entonces, bueno, por eso digo que es un modelo cooperativo en general, no solo al interno de la agencia, sino también interagencial y también internacional. Y bueno, ¿y qué mejor modelo que para poder cooperar que sea un modelo desformalizado como lo es, digamos, el modelo acusatorio de enjuiciamiento? Nos pasaba hace tiempo, bueno, los ministerios públicos fiscales, formamos parte de la IAMP, que es la Organización Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales. Es un foro internacional donde, digamos, se hacen distintas redes de cooperación interinstitucional entre los países, previo, digamos, más allá si luego después necesitamos cooperación, la llamada cooperación formal, si, más allá de que después luego necesitamos librar un exhorto. Pero nos pasaba, digamos, el Ministerio Público Fiscal de Argentina hace años, digamos, que forma parte de la IAMP, pero éramos, creo que el único país, digamos, de toda la organización que todavía teníamos un sistema inquisitivo. Entonces ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay muchos casos de cooperación que se resuelven entre fiscales, pero si tengo un sistema inquisitivo, ¿quién es el que en general lleva las investigaciones? El juez. Entonces, ¿quién va a ser el que va a librar, digamos, los pedidos de cooperación? El juez. Y el juez no forma parte de esta organización iberoamericana, digamos, de ministerios públicos fiscales. Entonces, se hacía mucho más dificultosa, formal, burocrática y tardaba mucho más los supuestos de cooperación internacional. Entonces, por eso es fundamental para, digamos, la cooperación también tener, o sea, poder conectar nuestro sistema procesal, digamos, con los sistemas procesales, digamos, de los otros países que conforman. Digo un ejemplo, hay 1.000.000, digamos, hay muchos más foros de cooperación internacional, pero digo un ejemplo que es el que nuclea, digamos, a los ministerios públicos fiscales de Iberoamérica, es decir, la región más España y Portugal. También decía al principio que esto también es una construcción colectiva. Decía que no están solo hecho algunas trazas del código, pero surgen todas las inquietudes, digamos, a partir de la gestión de los casos. Y no solo las inquietudes, sino que se va escribiendo colectivamente, porque eso va a depender, digamos, de cómo se arme en cada jurisdicción. Ahí cuando antes de implementarse, digamos, o apenas se empezó a implementar aquí, vinieron, digamos, desde el Poder Ejecutivo a darnos unos cursos junto con la Embajada de Inglaterra, y también estuvimos online con algunos jueces y juezas de Inglaterra. Perdón. Y hay una cosa que nos explicaban, es que más allá, obviamente, bueno, del sistema de common law que tienen, pero más allá, digamos, de las reglas de procedimiento de common law, digamos, cómo
se iban escribiendo conjuntamente entre los distintos operadores en las Cortes de Justicia, digamos, entre las defensas, los y las fiscales, cómo se iban escribiendo, digamos, las reglas prácticas, digamos, o sea, de actuación o litigación ante el tribunal. Por ejemplo, cómo se presentó un informe, qué tipo de requerimientos, cuándo el juez puede llegar a pedir un informe o no. No sé, como 1000 ejemplos. Bueno, y esto acá es exactamente lo mismo. Ahora yo, digamos, en tan pocos meses, nosotros estamos cumpliendo abril son 6, 7 meses. Ya tenemos un montón de estos ejemplos, digamos, cómo se va construyendo colectivamente. Por ejemplo, hay en las distintas jurisdicciones hay terribles discusiones de cuando la defensa puede acceder al legajo fiscal. Ustedes saben que con la implementación del sistema acusatorio desaparece el famoso expediente, no hay más expedientes. Hay lo que se llama fojas móviles, es decir, se va agregando, se arma una carpeta, un legajo fiscal, pero solamente para ir poniendo la evidencia que nos sirve para ir construyendo el caso, digamos. Solamente para eso, no es que se hacen despachos ordenando medidas probatorias o esas constancias actuariales de los secretarios diciendo todo lo que hicieron. Eso no existe más, digamos. Ahora se van ordenando, digamos, directamente las distintas medidas, digamos, para recolectar evidencia, para ver si puedo, digamos, formar un caso. Y el resultado, digamos, de esas evidencias, de esa recolección, digamos, se va agregando como hojas móviles al legajo fiscal. Obviamente es todo digital, no es todo informático, no existe tampoco más el expediente de papel hace mucho. Entonces, la discusión estaba y se sigue dando en muchas jurisdicciones a partir de cuando la defensa tiene posibilidad de acceso a ese legajo, a esa evidencia. Digamos, el código dice, digamos, que tiene facultad, digamos, de acceder a esa evidencia, digamos, en la audiencia de formalización. ¿Sí? O sea, una vez que se hace la audiencia de formalización de la investigación, ahí recién, según el código, tendría la defensa la potestad de acceder a ese legajo. Sin embargo, en todas las jurisdicciones lo hacen en forma distinta. Hay veces, digamos, que por cuestiones estratégicas nos conviene, digamos, que la defensa, digamos, pueda acceder anteriormente. ¿Por qué? Por cuestiones estratégicas. Porque quizás tengo un caso, digamos, que es para poder provocar algún tipo de negociación con la defensa y en la audiencia de formalización poder, en lugar de dar inicio a una investigación preliminar, digamos, ahí mismo hacer ya, digamos, o sea, un acuerdo, por ejemplo, pleno, que vendría a ser lo que nosotros llamamos el juicio abreviado. Ya se podría hacer. Entonces, quizás a mí me conviene. Si yo ya tengo evidencia recolectada, me conviene, antes de la audiencia de formalización, mostrárselo a la defensa para empezar ya, digamos, a, no sé, por ejemplo, hablar la posibilidad de una salida alternativa, una reparación integral, no sé, una suspensión del proceso de prueba, o incluso una posibilidad de acuerdo pleno o parcial también puede ser los acuerdos, y sobre la base de eso utilizar la audiencia de formalización para llevarle ya un acuerdo al juez y simplemente para que lo homologue. Entonces, muchas veces conviene, digamos, poder presentárselo antes a la defensa. También en muchos casos, nada, sirve precisamente, digamos, para que la propia defensa, digamos, pueda preparar el caso con tiempo, digamos, para que pueda cuestionar, por ejemplo, una medida de coerción, digamos, en el marco de la audiencia de formalización. Y bueno, y hay muchos casos en que a nosotros tampoco nos quita ni pone, digamos, abrirlo antes a la audiencia de formalización. ¿Por qué digo no quita ni pone? Digamos, porque hay muchos casos que ya no tengo que seguir recolectando evidencia y que la revelación, digamos, del caso antes de la audiencia de formalización podría poner en peligro la recolección de esta evidencia. Entonces, ¿qué mejor que apenas ya tengo un caso para formalizar, poder abrirlo a la defensa? Entonces, esto se va,
digamos, escribiendo junto con la defensa, caso por caso. Hay veces, digamos, que, no sé, por darles un ejemplo, me toca un caso de trata en flagrancia, que es muy raro que eso suceda, digamos, pero me tocó un caso de trata de personas con fines de explotación sexual de 2 personas menores de edad, en flagrancia. En ese caso, obviamente, dispuse, una de las cosas que establece el sistema, digamos que en casos de flagrancia, o sea, el fiscal o la fiscal puede disponer la detención que luego va a ser sometida, digamos, a convalidación judicial. Yo puedo disponer la detención, se la tengo que comunicar al juez, bueno, obviamente a la defensa, puede ser con o sin incomunicación, en ese caso también la podría disponer yo, digamos, o se la podría pedir al juez. Y desde la detención hay 72 horas, digamos, que en total, ¿no? O sea, la idea es poder hacer la audiencia de formalización lo más rápido posible, pero el tope es 72 horas hasta formalizar la investigación. Entonces, en ese caso, ¿qué nos pasó? Nosotros yo dispuse la detención, se la comunicamos al juez, luego le notificamos a la defensa, digamos, para que pudiera entrevistarse más allá de la incomunicación, pudiera entrevistarse con su defendido. Pero, digamos, o sea, como tenía que, además de llevar un montón de medidas de protección respecto de las víctimas, que además no eran de Balcarce, que fue donde se produjo el hecho en flagrancia, sino que venían de otra localidad de la provincia de Buenos Aires, eh, había que poder hacer que volvieran, como les dije, eran 2 chicas menores de edad, que pudieran volver con sus madres, con intervención del programa de rescate, podía haber situación de amenazas por parte de la familia de la persona detenida, y podía haber muchas más personas que participaban, pero todavía no sabíamos quiénes podían, digamos, o sea, participar de estos hechos. Entonces teníamos que tomar 1 millón de medidas de investigación rapidísimo, digamos, para evitar que luego se frustren, digamos, las medidas. Entonces, por ejemplo, establecer cuál era los domicilios, el domicilio laboral, el domicilio de esta persona, los posibles lugares de explotación, poder allanar, digamos, bueno, y secuestrar toda información útil, poder, bueno, no sé, hicimos muchas medidas en menos de 48 horas. Entonces, en ese caso, si yo le revelaba a la defensa el legajo fiscal, obviamente, bueno, más allá del deber ético, digamos, de las defensas, digamos, o sea, se podía llegar a frustrar totalmente, digamos, las medidas de investigación, el objetivo, digamos, de la medida de investigación. Entonces, nada, no, o sea, no, ni siquiera, digamos, o sea, le dijimos a la defensa cuáles iban a ser, digamos, los hechos por los cuales íbamos a llevar a cabo la audiencia de formalización. Y la defensa nos decía, bueno, pero al menos díganos, digamos, esto, los hechos para poder ir, nada, teniendo una entrevista más fructífera con nuestro defendido. Entonces, nosotros dijimos, no, bueno, nosotros hasta que no hagamos esto, las medidas urgentes, al menos los allanamientos, no podemos decir nada, pero bueno, fueron un par de horas que luego, digamos, se lo revelamos, igual mucho antes de la audiencia, digamos, bueno, varias horas antes de que tuvo lugar la audiencia de formalización. Y en ese mismo momento también abrimos el legajo porque habíamos terminado las medidas urgentes. Entonces, como digo, esto se va escribiendo, digamos, no solo caso por caso, sino también a través de un diálogo y también prueba y error, digamos, o sea, con los distintos actores y actoras del proceso, en este caso. También, bueno, esto simplemente, bueno, a título informativo, en este modelo, a diferencia del modelo del inquisitivo reformado, del mixto, o sea, se prevé que una vez que yo ya tengo individualizada una persona en una investigación, o sea, que voy a investigar una persona, yo tengo la obligación de decirle, te estoy investigando. O sea, simplemente que sepa que tiene una investigación en su contra. Hay una posibilidad de solicitar, digamos,
dispensa de esta notificación cuando se pueda poner en riesgo el éxito de la investigación, ¿no? Pero si no, en principio nace esa obligación desde el día 1, que por ejemplo tengo una denuncia contra una persona X que está individualizada con nombre y apellido, yo ya de ese momento, sea que voy a formalizar o voy a empezar una investigación previa a la formalización, le tengo que notificar, tengo una investigación en contra tuya. Esto, digamos, o sea, no es que puedan acceder al legajo, pero al menos sí pueden, hay una posibilidad de antes de la audiencia de formalización requerir mayor información acerca del contenido de la investigación. En ese caso, él o la fiscal puede evaluar si la revelación de esa información pone en peligro la investigación y lo puede denegar, y en cuyo caso, ahí ya, incluso antes de la audiencia de formalización, la parte tiene la posibilidad, entonces, la que se le rechazó la petición, tiene la posibilidad entonces de pedirle al juez una audiencia bilateral, digamos, para discutir, digamos, el acceso a esa información adicional que está solicitando. Entonces ahí, digamos, el juez en esta audiencia, obviamente luego va a tener una audiencia aparte con la fiscalía para decirle, bueno, ¿cuál es la prueba, la evidencia que vos tenés, digamos, y que no le podés exhibir la información que estás solicitando y cuáles son las razones? Y sobre la base de eso, el juez luego decide si abre o no al conocimiento de la parte que lo está solicitando. Entonces, es un modelo mucho más abierto. ¿Y por qué es mucho más abierto? Porque se basa precisamente en la contradicción. Digamos, es una construcción conjunta también de la verdad procesal. Entonces, necesariamente o sea, rigen los principios de igualdad de armas, de juicio limpio, de fair trade, y, digamos, de la posibilidad de confrontar la prueba. Entonces, necesariamente, así como son los principios que guían el modelo, también, entonces, se va escribiendo sobre la base de este diálogo. No es una imposición, ahora ya el juez no es el propietario absoluto de la verdad, sino que la verdad se va construyendo entre las partes. Y así como las partes van construyendo la verdad, también, digamos, o sea, van escribiendo, digamos, las reglas del procedimiento que no están escritas en el código. Por eso decía que era una construcción colectiva. Bueno, otra de las cuestiones muy importantes del modelo para destacar eh, tiene que ver que es un modelo de gestión de conflictos. Es decir, no son modelos centrados en la infracción del deber, digamos, sino que se piensa, digamos, en que estamos frente a conflictos, digamos, que hay que gestionarlos. Esto, digamos, o sea, lleva a perseguir una solución a ese conflicto y no necesariamente la imposición de una pena, que es la única respuesta, digamos, que puede tener un modelo, digamos, centrado en la infracción del deber. Entonces, esto es lo que les decía anteriormente sobre la importancia de poder planificar estratégicamente el caso desde el día 1. Es decir, ya sea que sea un caso que yo fui a buscar, digamos, un caso que estoy, digamos, reaccionando frente a la recepción de una denuncia, de una querella o de una prevención policial. ¿Cómo es esta planificación estratégica? Es precisamente, en vez de la cultura del trámite, digamos, es la cultura del litigio, digamos, el modelo acusatorio. Porque ya el ritmo de la investigación no es el ritmo del expediente, no es el ritmo de que mientras el expediente va al juzgado y que el juzgado que si me corre vista, que si me da la causa para que la pueda ver, etc. No, digamos, es ahora, digamos, los casos son de las partes. Entonces las partes son las que desde el día 1 tienen que pensar cuál es el resultado, digamos, que están buscando, y ese resultado tiene que ver con el impacto social de nuestro trabajo. Es decir, el impacto en el fenómeno criminal, que en el caso del Ministerio Público Fiscal es una de las partes, digamos, cuya obligación
es enfrentar, digamos, estos fenómenos criminales. Entonces, ya al pensar en objetivos, o sea, tengo que planificar el caso, primero formar la teoría del caso, es decir, pensar, digamos, cuáles van a ser los hechos. Hay muchas veces, como decíamos anteriormente, que tenemos una multiplicidad de sucesos. Entonces, hay veces que son en plazos tan exiguos que investigar todos esos sucesos es algo inabarcable, digamos. Entonces, y es como les decía anteriormente, no hay una posibilidad de, bueno, voy por este, si no sale esto, voy por el otro, entonces, y tengo varios intentos. No, no, tengo solamente un intento, digamos, o dos, es el mejor de los casos. Entonces, necesariamente el día uno tengo que pensar ya cuál va a ser el resultado del caso. Si es un caso que voy a llevar a juicio o es un caso, digamos, que necesariamente tengo que buscar una solución alternativa. O un caso en que una parte la voy a llevar a juicio y otra parte voy a buscar alguna solución alternativa. Entonces, bueno, esta es una de las ideas principales en que es un modelo de gestión de los conflictos, porque precisamente yo lo que estoy buscando no es la imposición de una pena, sino poder gestionar un conflicto y darle una solución de calidad, digamos, a ese conflicto. Que muchas veces la solución de calidad puede ser la imposición de una pena, digamos, y también la aplicación de una reparación. Pero en otros casos la solución de calidad puede ser precisamente una solución alternativa con participación de las víctimas o de las personas damnificadas. ¿Cuáles son las repercusiones de un cambio de modelos pensados en la infracción al deber en un modelo de gestión de conflictos? Una de las mayores y que son las más interesantes de este modelo es el protagonismo de las víctimas. Y no estoy hablando solamente de las víctimas en particular, o sea, de las víctimas directas. También estoy hablando de víctimas indirectas y estoy hablando de conflictos que tienen incidencia colectiva, es decir, que afectan a colectivos de víctimas. Como les decía, el modelo acusatorio de enjuiciamiento es un modelo que nos permite ver y nos exige ver, digamos, tratar de reconstruir el fenómeno completo. Al poder ver el fenómeno completo, también puedo ver la extensión del daño causado. Digamos que quizás no solamente afecta a una persona en particular, sino también afecta a una multiplicidad de personas y a colectivos más o menos homogéneos. Entonces, a la hora también de pensar en la víctima y la extensión del daño, también voy a estar pensando en la eventual reparación. Digamos, una gran parte de la solución de un conflicto tiene que ver con la búsqueda de una reparación integral de las víctimas, ya sea directas o indirectas. Entonces, me permite ver el fenómeno más amplificado, digamos, me permite ver el contexto y me obliga a ir al contexto de los hechos en particular, muchos hechos en particular. O sea, un caso de lavado de dinero puede tener parte, digamos, o sea, puede haber, no sé, por ejemplo, una confusión patrimonial. Entonces puede haber grandes ingresos, digamos, de dinero que tienen proveniencia lícita. Entonces, hay muchas veces, digamos, que si voy por el caso atomizado y no investigo todo el contexto, obviamente, digamos, me voy a quedar con ese caso atomizado que muchas veces en sí mismo quizás ni siquiera es delito o quizás es un caso insignificante. Entonces, por eso es un modelo, digamos, que permite ver, digamos, o sea, el fenómeno con mayor amplitud y por otra parte, digamos, o sea, colocar entonces a las víctimas en un lugar central. Ustedes fíjense que cuando el artículo 228 dice cuál es el objeto de una investigación preliminar, dice, al principio, establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico-penal. Esto el objeto, digamos, de una investigación preliminar. Pero luego, cuando el código, digamos, se refiere al cierre de la investigación preliminar, artículo 268, sostiene, digamos, que
no solamente esos son los fines, si existe o no mérito suficiente, digamos, para llevar, digamos, o sea, un caso a juicio, sino también, digamos, establece para garantizar el decomiso de la ganancia de los delitos. Entonces, esta es una finalidad también de la investigación preliminar. Este tipo de finalidad, garantizar el decomiso de la ganancia de delito, también lo vemos en la posibilidad de acuerdos de colaboración. Estamos hablando, digamos, de distintas medidas que se pueden tomar en casos complejos. Hay medidas y técnicas especiales de investigación y dentro de este marco entran también los acuerdos de colaboración. Bueno, dentro de los acuerdos de colaboración, cuando la fiscalía, digamos, o sea, se junta con la persona investigada, digamos, o sea, para ver si puede hacer un acuerdo o no de colaboración, de acuerdo a la información y a la utilidad de la información que persona, digamos, o sea, que aporta o quiere aportar el imputado o imputada, colaborador o colaboradora, una de las cuestiones, digamos, a evaluar, a diferencia de los viejos acuerdos que existían en la ley de estupefacientes, además de evaluar, no sé, la importancia que puede la importancia de esa información para descubrir quiénes están en un eslabón igual o mayor que él o ella en la cadena, digamos, o en la pirámide de la organización criminal, sino también, digamos, o sea, la información relevante, importante, es la individualización y localización de la ganancia de los delitos, precisamente para lograr el recupero. Entonces, la finalidad, digamos, del decomiso y el recupero, y con miras a la reparación integral, está en distintas partes del nuevo Código Procesal Penal Federal. Y esto tiene que ver con el protagonismo de las víctimas, ya digo, no solamente las víctimas directas, sino también las indirectas o colectivas. Este protagonismo de las víctimas también se ve, digamos, en los casos de las soluciones alternativas. Bueno, estos ya, digamos, las distintas jurisdicciones ya tienen bastante experiencia en la aplicación de las soluciones alternativas. Como ustedes saben, si bien el código no se implementó en todas las jurisdicciones, digamos, se va haciendo una implementación gradual en las distintas jurisdicciones, sí se fue aplicando en las distintas jurisdicciones gradualmente algunas partes, digamos, del Código Procesal Penal Federal. Por ejemplo, lo que tiene que ver, digamos, con las medidas cautelares, prisión preventiva, etcétera. Y luego, digamos, bueno, entre otros temas, ¿no? Y ahora me quiero reducir a esto, y también todo lo que tiene que ver con las soluciones alternativas y la aplicación del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público Fiscal. Entonces, digo, ya todas las jurisdicciones ya tienen experiencia, digamos, en la aplicación de este tipo de soluciones, aún, digamos, en el formato, dentro de casos investigados con el formato de código viejo. Se pueden aplicar este tipo de soluciones alternativas que están pensando, digamos, en la solución de un conflicto y dando una respuesta de calidad. ¿Por qué es tan importante y por qué, bueno, decía que en estos contextos las víctimas tienen protagonismo? En primer lugar, digamos, o sea, por la transparencia que aportan, digamos, este tipo de soluciones al trabajo que hacemos en la justicia. Todos ustedes, también como yo, somos operadores del sistema y también estamos cansados y cansadas de trabajar, y que toda la sociedad no sepa, no sé, cuál es la tarea de un fiscal, o que si sabe qué es un fiscal o no, piensen que, digamos, nada, somos corruptos, digamos, o no estamos trabajando, o no nos importa la sociedad, etcétera. Entonces, esto es una forma, primero, de dar transparencia. Digamos, primero que las personas, digamos, o sea, que la sociedad civil en general pueda participar, digamos, del procedimiento penal. Que las soluciones que se adopten sean públicas, digamos, y transparentes, que sean asequibles para todos y todas. Y por otra parte, digamos, que quien tenga, digamos, a partir del conocimiento de estos casos, quien tenga algún interés en el caso o pueda sentirse damnificado, digamos, pueda enterarse que esto existe y también requerir una reparación.
También porque es importante la posibilidad de implementar estas soluciones alternativas y la cercanía y la gestión, ¿no?, del conflicto, digamos, el enfrentamiento de las partes. También para la responsabilidad, la responsabilización de todos los actores del proceso. Digamos, esto se ve incluso en el cambio, digamos, que provocan los equipos de trabajo. Yo lo puedo hablar por mi experiencia de la fiscalía, pero ahora todas las personas que trabajan en el equipo están todas totalmente comprometidas con el caso y con las personas, digamos, que forman parte del conflicto. Ahora el conflicto tiene cara. Digamos, antes era un expediente, ahora tiene cara. Tenemos que hablar y estamos obligados a darle una respuesta, digamos, o sea, en la cara a las personas, digamos. Entonces, necesariamente, y a las víctimas también. Entonces, si vamos a aplicar un principio de oportunidad, digamos, o sea, ¿por qué? Explicar por qué estamos aplicando ese principio de oportunidad. Si no vamos a aplicar el principio de oportunidad, pero vamos a hacer una solución alternativa, poder hablar, digamos, o sea, con todos los actores, digamos, involucrados en el conflicto y poder entre todos llegar a una solución que implique una reparación integral, digamos, para la sociedad en general. Y entonces por eso digo, digamos, o sea, ahora nadie, bueno, no, no, este dictamen no lo puede contestar, no puede contestar esta vista, no. No, ahora todos están, o sea, no, trabajamos realmente en un equipo y estamos todos comprometidos en solucionar, digamos, de la mejor manera un conflicto. Y otra cuestión que es muy importante, digamos, especialmente para el área de atención inicial, que es la que primero recibe, como les decía al principio, todos los casos, eh, hay muchos casos, digamos, que ni siquiera van por solución alternativa, sino que son casos que no configuran delitos, que quizás están para desestimar, o quizás, digamos, se archivan desde el inicio porque realmente no hay ninguna medida útil, digamos, para, no sé, por ejemplo, descubrir al autor del delito. Y entonces ahí, sin perjuicio de eso, exige dar una respuesta a la persona que acude en búsqueda de justicia. Entonces, si quizás el conflicto está, o sea, no puede ser gestionado a través de la justicia penal y por una cuestión, no sé, de última ratio, digamos, o sea, corresponde que sea gestionado en otro área o en otra agencia o en el fuero civil, por ejemplo, digamos, es obligación de quienes conforman el área de atención inicial, y esto también la oficina de víctimas, y también, bueno, nosotros tenemos un dispositivo que se llama Atajo, que es un dispositivo de acceso a la justicia, de orientar a las personas como diciendo, bueno, esto por acá, digamos, en este caso está para desestimar o se desestimó, pero usted puede, digamos, gestionar o hacer esta presentación en cual o cual lugar, en tal o cual lugar. Laura, Sí, perdón, pero estamos medio sobre la hora, si podemos ir redondeando. bien, bien. Bueno, voy a la última parte de algunos tips del procedimiento en sí mismo, digamos que es importante tener en cuenta para más o menos uno poder prefigurarse cómo se organiza en el procedimiento y la investigación preliminar. Como les decía, digamos, o sea, el caso puede iniciarse tanto por denuncia, querella, prevención o también iniciación de oficio sobre la base de investigaciones preliminares en los casos que nosotros vamos a buscar como fiscales. eh, y ahí, digamos, está el área de atención inicial que hace una valoración inicial del caso. Entonces, como les decía, quizás puede dar una solución alternativa, para lo cual se hacen negociaciones previas, digamos, con los actores del proceso y luego se lleva el acuerdo ya, digamos, ante el juez para ser homologado y poder extinguir, digamos, totalmente la acción penal. Digamos, también puede ser un caso que haya que desestimar, como les dije al principio, digamos, siempre pensando en esto, una respuesta de calidad. También un caso para archivar. También la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad, digamos, o una regla de disponibilidad de la acción. Esto es muy importante, sí, tener en cuenta que son facultades, digamos, del Ministerio Público Fiscal. Entonces, si el Ministerio Público Fiscal decide no aplicar un principio de oportunidad, aunque venga una defensa, digamos, a decir, no, yo tengo derecho a que apliquen este principio de oportunidad, bueno, no tiene ningún tipo de revisión. Ahora, si se aplica el principio de oportunidad,
digamos, u otra regla de disponibilidad, sí puede ser controlado, digamos, a petición de la víctima, a través, digamos, o sea, de la petición, a través de, para que lo revise el fiscal superior o el fiscal revisor. Bueno, otra posibilidad, digamos, que tiene, digamos, este área de atención inicial es la decisión de iniciar una investigación previa a la formalización de la investigación, es cuando realmente no es un caso que esté para archivar, no es un caso que sea para desestimar o aplicar ya una solución alternativa, que seguramente voy a ir a la formalización de la investigación, pero que todavía me faltan datos, digamos, para poder formalizar un caso contra una persona. Entonces, bueno, esta es otra posibilidad, y si no, también se puede formalizar directamente cuando ya tengo la persona individualizada y los hechos más o menos delineados, o, digamos, ir a procedimientos especiales, como les decía ya desde el inicio, se puede, digamos, hacer determinados acuerdos, ya sea parciales o plenos. La investigación previa a la formalización, digamos, son periodos exiguos, son 90 días que tengo para hacer esta investigación previa, y son prorrogables por 90 días más. Esto, digamos, cuando la Fiscalía decide iniciar una investigación previa a la formalización, luego voy a, si tengo imputado individualizado, se lo tengo que notificar, como les decía al principio, pero si quiero seguir la investigación previa a la formalización sin notificarle a la persona investigada, para no poner en peligro la investigación, tengo que pedirle una audiencia al juez unilateral, para, digamos, pedir que me dispense la obligación de notificar, y además puedo aprovechar esta audiencia para pedir medidas, digamos, de investigación que requieren orden judicial. Por ejemplo, no sé, levantamiento del secreto bancario, bursátil ante Arca, etc. O, no sé, si necesito intervenciones telefónicas o algún tipo de otra interceptación, incluso, digamos, no sé, la disposición de un agente revelador digital. En casos complejos es una herramienta muy importante, digamos, y útil de investigación. Entonces, en este periodo, digamos, las audiencias en general son de tipo unilateral. Acá en las audiencias unilaterales, el rol del juez es mucho más proactivo, porque como no está la defensa presente, digamos, o sea, el juez tiene que ponerse también, digamos, o sea, en poder proteger, digamos, los intereses de la persona investigada. Luego de que finaliza esta investigación previa a la formalización, necesariamente, digamos, tengo que formalizar. Digamos, o sea, o tengo que formalizar porque se me acabó el plazo o porque quiero pedir medidas cautelares. No se pueden establecer medidas cautelares si no tengo, digamos, la investigación formalizada. Entonces, recién ahí puedo, en la formalización de la investigación, puedo pedir, por ejemplo, la aplicación de prisión preventiva o alguna otra medida de menor injerencia, o también medidas cautelares de tipo patrimonial para proteger los bienes que eventualmente, o los activos que eventualmente puedan ser susceptibles de decomiso. Bueno, la formalización, ¿cómo se hace? A través de una audiencia. Está prevista en el artículo 254 del Código Procesal Penal Federal, donde es una audiencia, digamos, donde la Fiscalía pone en conocimiento de la defensa cuál es su teoría del caso. Es decir, cuáles son los hechos por los que los investiga, cuál es en principio la calificación jurídica aplicable a esos hechos, y por otra parte, no es necesario, digamos, decir ahí qué evidencias recolecté hasta ese momento, digamos, no es necesario. ¿Por qué? Porque esto no es una audiencia donde se juzga el mérito de nada, digamos, o sea, esto es una audiencia donde se ponen en conocimiento de las defensas los hechos por los cuales, y la calificación legal y el grado de participación por los cuales los estamos investigando, y estamos dando inicio a esta investigación previa, a esta investigación preliminar. Es muy importante ahí, en el marco de la audiencia de formalización,
poner un plazo, y ahí sí va a ser importante la evidencia que yo voy a llevar a cabo, digamos, poner un plazo para un plazo de duración de esta investigación preliminar. El máximo de duración cuando no son casos complejos es 1 año. Si es un caso que luego es declarado complejo, se duplica, digamos, en cuanto a la investigación preliminar, ¿no? Si no, la duración completa de todo el proceso es desde la audiencia esta de formalización en adelante hasta el juicio inclusive en caso de que se haga, es el máximo 3 años y también se duplican en caso de casos complejos que así sean declarados. Entonces, por eso decía que es muy importante y no necesariamente el plazo de duración de la investigación va a ser el tope legal. Yo, digamos, cuando le pida al juez el plazo para investigar, tengo que fundamentar por qué voy a necesitar 3, 4, 5, 6 meses. O, digamos, o llegar al año, que es el tope en casos que no hayan sido declarados complejos. Entonces, esto se cuenta en días hábiles, digamos, entonces tengo que decir, pido, no sé, 200 días con vencimiento tal fecha. Digamos, entonces necesariamente tienen un tope de investigación. Obviamente, si yo no culminé el plazo de 1 año, puedo luego pedir prórrogas, ¿no? Y luego el plazo de 1 año también tiene prórrogas, son excepcionales. Las prórrogas, como les decía, son casos en este sistema, son de muy corto plazo, digamos, la duración del proceso y las distintas etapas del proceso. También en el marco de la audiencia de formalización, además, digamos, de solicitar el tiempo, y ahí voy a tener que justificar por qué y qué tipo de evidencia voy a llevar a cabo, voy a recolectar y por qué entonces voy a necesitar tanto tiempo. Si hay una persona detenida, ahí se discute en ese momento la legalidad de la detención, aun cuando la detención se haya practicado por orden judicial previa. En ese caso, bueno, esto es como lo hacen en cada jurisdicción. En nuestra jurisdicción estamos en la audiencia con la persona detenida, ya sea de manera presencial o conectada desde el lugar de detención. Bueno, con la intervención obviamente de su defensor o su defensora, la intervención del juez, de la fiscalía, si hay víctimas también se convoca, digamos, a las audiencias de formalización. Y en ese caso, el juez, decía, en las distintas jurisdicciones lo hacen de forma distinta, pero el juez le pregunta a la persona detenida desde cuándo está detenido, cómo lo trataron, etcétera, más allá de que la parte, en este caso la fiscalía, sea la que tenga que instar, digamos, el pedido de control de la detención y decir por qué consideramos que esa detención fue llevada en legal forma. Pero ahí generalmente el juez, al menos en esta jurisdicción, habla, digamos, con la persona detenida y le pregunta cuáles son sus condiciones de detención, desde cuándo está detenida, etcétera, y sobre la base de eso, luego se expide sobre la convalidación de la detención. También, como les decía, a partir de este momento es posible dictar medidas cautelares y estas tienen que ser pedidas estrictamente por la fiscalía y o la querella si hay una parte constituida como parte querellante. Laura, estamos medio sobre la hora, perdón, pero estamos... No, todo bien, ya cierro con 2 minutitos y terminamos. Ahí esto es una audiencia multipropósito, como decía al principio, se pueden formular acuerdos parciales o plenos, y a partir de acá, como les decía, nace este plazo, digamos, para la investigación y ahí necesariamente luego tengo que se concluye la etapa, digamos, de investigación con, digamos, la etapa de acusación y de control de la acusación. En ese caso, obviamente, hasta ese momento también pueden llevarse a cabo soluciones alternativas o también acuerdos, juicios especiales, digamos, o acuerdos parciales o plenos. O si no, luego pedir, digamos, la apertura a juicio y luego pasar a la etapa intermedia. Bueno, me quedaron varias cosas, pero bueno, ya las van a ver luego Sí, muy completo. internet. Si me permitís, Santiago, Sí, muy completo la presentación.
Laura, como estamos sobre la hora, de todas maneras quería preguntarte algunos temas, a ver si Sí, brevemente cómo nos no. podés dar un concepto sobre esto. Respecto del plazo para formalizar la investigación preparatoria, que es Sí. el plazo del año, la doctrina está encontrado en lo que hace a este plazo, porque algunos interpretan que el plazo es fatal y otro que es ordenatorio. ¿Cómo, en qué posición lo estás viendo vos? No, yo entiendo que es fatal. El caso de el- entiendo, todavía no hemos tenido, no hemos culminado todavía de las investigaciones iniciadas, ninguna ha completado el plazo. De hecho, hasta ahora todos los plazos que solicité para la investigación preliminar son menores que el plazo de un año y además, bueno, en Perfecto, caso me tocan casos complejos, con lo cual podría, digamos, generar la declaración de perfecto, complejo perfecto. y duplicar El los plazos. segundo tema, Laura, quería preguntarte si nos podés brevemente explicar el sistema Coirón, este aprobado por la Procuración General de la Nación, en qué consiste. Bien, el sistema Coirón es es un sistema de gestión de casos, digamos, que es del Ministerio Público Fiscal. No es el sistema, no es el expediente digital, digamos, el expediente digital, o sea, ahora, digamos, está la carpeta judicial en el sistema acusatorio, ¿no? Antes teníamos el expediente digital en el sistema del PJN, del Poder Judicial de la Nación. Eh, Ahora hacen carpeta judicial que eh, lo van catalogando por audiencias. Entonces tiene un número de caso, barra 1, 2, de acuerdo al tipo de audiencia que se trate, la cantidad de audiencia de ese caso. Eso, digamos, es en el marco del PJN, el sistema del Poder Judicial de la Nación. Todo, digamos, los casos, decía, es un sistema de gestión de casos y no de registro, digamos, porque en este sistema nosotros también tenemos herramientas, digamos, de gestión de casos y de investigación que solamente, digamos, lo podemos gestionar nosotros. Entonces yo me puedo hacer, no sé, por ejemplo, anotaciones, digamos, de estrategias del caso, de la planificación, etcétera, que no está abierto a la defensa. Ahora sí, digamos, en lo que es el legajo fiscal se registra, tiene un número de caso Coirón y ahí, digamos, se va cargando toda la evidencia que es útil, que fui recolectando y que es útil, digamos, para mi teoría del caso. Entonces, eso yo lo voy, digamos, o sea, desde que se abre a la defensa, después o sea, tiene acceso, digamos, completo a la defensa, salvo que por alguna cuestión tenga que pedir alguna reserva parcial o Perfecto, total del legajo. perfecto, Eh, y a ese legajo, perdóname, a ese legajo, digamos, si hay querella, la querella puede, digamos, también tener su propio legajo y puede solicitar que se cargue como anexo, digamos, al legajo fiscal. Y por otra parte, si la defensa tiene su propio legajo, puede formar su propio legajo y eso sí, la defensa no tiene la misma obligación de que bueno, en los sistemas anglosajones se llama discovery o disclosure, digamos, que tiene la fiscalía. Nosotros necesariamente tenemos que abrir todo el legajo a la defensa y la defensa no va a revelar su legajo, salvo, digamos, para los actos particulares en que le sirva, y si no, recién puede llegar a tener que revelar algo cuando ofrezca prueba en caso de que se vaya a juicio, digamos, se presente la acusación y en la audiencia de revisión de la acusación es donde ahí tanto la fiscalía, digamos, como la defensa, si vamos a ir a juicio, tiene que proponer la prueba, la evidencia que luego va a ser prueba en el juicio. Y entonces ahí es donde se admite o no la prueba. perfecto. Muy bien, Laura. El otro aspecto, vos has hablado largamente sobre la formalización de la etapa preparatoria, este ¿Mm? artículo 254 del Código, donde el Ministerio Público Fiscal, en definitiva, la audiencia le comunica al imputado el hecho por el cual se le atribuye, que de alguna manera sería, de alguna manera sería dejar de lado lo que actualmente es la declaración indagatoria, ¿no? Porque de alguna Sí, forma cumpliría ese efecto. Entonces, en el caso nuestro nos interesa muy importante un tema que es, y te lo voy a relacionar ahora con el código,
que es la extinción de la acción penal por pago que establece el artículo 16 del régimen penal tributario. ¿Por qué razón? Porque hay un aspecto temporal que plantea la ley para poder hacer ese pago, más otros requisitos, pero hay uno temporal que se refiere a que vos tenés que hacer el pago dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique en forma fehaciente la imputación penal. Se había interpretado en doctrina y alguna jurisprudencia que en el actual código ese momento era la declaración indagatoria. Mm, Parecería que una interpretación ahora debería ser, al desaparecer la declaración indagatoria, parecería que sería la formalización de la etapa preparatoria, porque ahí se le comunica. Pero hay algunas dudas con respecto a otro artículo que vos señalaste, que es el 253. Porque en mm, el 253, en realidad, cuando vos tenés la individualización del autor, el código te obliga a comunicar la existencia de la investigación a ese imputado. Al exacto. respecto te digo que hay una posición también doctrinaria distinta a la que vos señalaste, porque vos señalaste que en este caso, a pesar de esto, no se accede al legajo de investigación. Y hay Sí, otra posición que sostiene lo contrario. Sostiene que justamente este artículo sería un momento anterior a la formalización y como existe esa comunicación al imputado, ahí vos le tenés que entregar el legajo de información, con lo cual esto también es importante para el artículo 16. Este sería concretamente el tema que te quería sí. preguntar. Me parece súper interesante el planteo y no, no me lo había puesto a pensar, pero ahora me hace pensar. Yo lo que pienso es que, como decía, este es un modelo de gestión de conflictos. Entonces, yo no voy a esperar a una investigación previa a la formalización, porque si está la posibilidad de extinguir la acción, digamos, o sea, a partir de la comunicación a la persona, la existencia de la investigación, y de ahí nace un plazo para poder extinguir la acción, entonces, digamos, de alguna forma es un aspecto es lo que nuestro legislador ve como una solución a ese conflicto, digamos, tributario, por llamarlo, bueno, de esa manera. Yo entiendo que incluso, digamos, o sea, desde la denuncia, yo creo que acá el fiscal, digamos, de atención inicial, podría, desde que recibe la denuncia, y si piensa que es un caso para llevar adelante y que realmente es un caso que se va a extinguir, o sea, nada impide, el código no impide, estos son, digamos, o sea, pasos que necesariamente, digamos, o sea, hay que cumplir si yo quiero avanzar con el caso. Pero si voy a descomprimir el caso desde el inicio y sé que va para ese lado, yo creo que ni siquiera habría que esperar a la audiencia de formalización. O recibo la denuncia y formalizo en el mismo caso para notificarle la existencia Sí, del Laura, caso. coincido con que en un caso, en un momento anterior y en cualquier momento el contribuyente puede hacer opción de este beneficio y pagar. El problema es cuándo es el último momento para contar el plazo que nos manda la ley, que son de los 30 días hábiles. Sería muy importante definir cuándo es ese último plazo, porque más de los 30 días después no tenés la posibilidad de pagarlo. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo con vos. Adelante en cualquier momento. El problema es cuál sería el último punto que el contribuyente tendría el derecho, No, ¿no? ahí es la formalización. Porque es la formalización, porque esto es el acto unilateral por el cual la fiscalía impone a la persona investigada los hechos por los que se lo investiga, cuál es la calificación y la participación. Entonces, Perfecto. es Entonces, eso. La notificación previa a la que vos mencionaste anteriormente, simplemente ni siquiera es cuáles son los hechos que conforman mi teoría de caso y la calificación legal. No, no. Es, bueno, hola, digamos, estoy investigándote, digamos, por
Algo, Ah, digamos, que perfecto, así. perfecto. Es sin, Quiere digamos, decir, información Laura, particular. quiere decir que ese artículo 253, con esa notificación, no cumple los recaudos que establece el No, artículo no, 16, que justamente exacto. nos habla de la notificación fehaciente de la imputación penal. Eso no No, existe en no, 253. no, Está exacto, no. clarito. Santiago, si querés dirigir ahora el debate con el resto de la gente, te damos lugar. Sí, ahí vamos a aprovechar que yo igual tenía una duda, pero nos va a llevar mucho tiempo, que es el tema de cuándo hay causa, porque en AFIP lo que tenemos la duda por el Instituto de Secreto Fiscal. ¿Cuándo le podemos aportar información a la Fiscalía? Y cuándo, esto era siempre que haya una causa penal. Ahora como no hay una causa en sí, porque no es que el juez le corre vista al fiscal, todavía nada, estamos ahí analizando un poquito de qué momento podrían los fiscales pedir información a ARCA. Pero bueno. Eh, Mira, yo entiendo, digamos, que es desde el momento de la misma recepción de la denuncia o del inicio, incluso el fiscal, digamos, de atención inicial, para establecer si, no sé, una solución alternativa, digamos, o es un supuesto para mandar a el área de sencillos, el área de complejos, quizás necesite información eh, precisamente para poder tomar esa decisión. Entonces entiendo que desde el mismo momento, digamos, en que se forma el legajo fiscal, que es el momento de la recepción de la denuncia o de la querella, ¿no? Eh, a partir de eso y luego, sí, el inicio, digamos, de una investigación es, como decía, esta investigación previa a la formalización, eh, que puede o no existir, o se puede ir también directamente a la formalización. Pero yo entiendo, digamos, que desde el día uno la fiscalía puede pedir información para ver cómo gestionar un caso, porque muchas veces para determinar cómo gestionar un caso necesitamos información. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a aprovechar que está Hernán Perpelici. No sé si querés. Ese es Santi. Hola Humberto, gracias. Hola Bueno, Laura, un gusto saludarte. Claro, Hernán, ¿cómo estás? Bien, me resultó muy interesante tu exposición y te agradezco el tiempo que te tomaste, pero lamentablemente debo decir que no concuerdo con muchas de las cosas que planteas, al menos los defensores particulares no vemos las cosas como las ve el Ministerio Público y lo entiendo porque ustedes tienen un rol distinto que el nuestro, Ujú. pero si me permitís muy Sí, respetuosamente por favor. disentir con estos conceptos, yo creo que el modelo procesal al menos tal como está plasmado, sobre todo en algunos artículos, lejos está de ser respetuoso del principio de igualdad de armas. El Ministerio Público Fiscal tiene armas que la defensa no tiene, o al menos que la defensa particular no tiene. Vos hablabas de que el modelo es cooperativo, pero el modelo es cooperativo solo para la acusación, no es cooperativo para la defensa, al menos no para la defensa privada. El Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad de obtener cooperación de organismos públicos, de fuerzas de seguridad, tiene la posibilidad de acceder a pruebas por convenios que solo el Ministerio Público tiene, por ejemplo, en materia de evidencia digital con las empresas privadas, tiene la posibilidad de obtener informes de manera gratuita de los organismos públicos, tiene la posibilidad de realizar diligencias a través de gabinetes periciales y asesores especiales que cuenta el Ministerio Público Fiscal. Y las defensas particulares no tenemos todas estas posibilidades. Las defensas particulares vamos a tener muchas dificultades para producir nuestra propia prueba, no solo cuando se trata de organismos públicos, porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, frente a secreto fiscal al que nosotros no podemos acceder, pero el Ministerio Público sí. Nos vamos a encontrar con la falta de cooperación y falta de convenios, incluso hasta en temas sencillos, como por ejemplo las audiencias. ¿Cómo vamos a hacer los abogados para que los testigos vengan a nuestra oficina para tomarles esta declaración? Cuando yo les diga, miren, tiene que venir y me decir, bueno, miren, no puedo, no quiero, no sé. Digamos, no va a ser tan sencillo para nosotros armar el legajo de prueba como sí lo va a ser para la Fiscalía. Y además, me parece que este modelo va a funcionar solo para los imputados que tengan recursos económicos para poder afrontar una investigación propia de estas características, que además va a ser difícil y costosa. Así que desde este lugar creo que no estamos en un modelo que sea muy respetuoso del principio de igualdad de armas, aunque el código tire algunas herramientas, la posibilidad de pedir auxilio y demás. Me parece que estas herramientas implican adelantamiento de estrategia, implican pedirle al fiscal que haga pruebas que por ahí no tienen que ver con su teoría del caso y que no las quiere hacer, y que además nos expone a la posibilidad de producir pruebas que por ahí nos juegan en contra nuestro. Entonces me parece que de igualdad de armas, mucho no. Y respecto de lo que vos planteabas con el tema del acceso al legajo,
Me parece interesante esta posibilidad de la que hablabas vos, de que el fiscal quiera en algunos casos adelantar esto sin perjuicio de lo que establece el 230, y después podemos discutir si el artículo 65, inciso K, nos da la posibilidad o no, si el defensor ante aceptar, es decir, más allá de otros artículos y más allá de la resolución del Procurador General, que también minimiza un poco el tema del 230, me parece que esto le da un ámbito de discrecionalidad y de conveniencia al fiscal, que es el fiscal el que va a elegir en qué casos quiere y en qué casos no quiere darle acceso a la defensa antes, y cuándo se la va a dar y en qué momento se la va a dar antes de la formalización. Y me parece que esto lo va a hacer el fiscal como un criterio excepcional y no como una regla, que es la regla de posibilitar el ejercicio del derecho de defensa en juicio. O sea, le va a otorgar la vista si quiere y cuándo quiere a quien quiere. Y esto es complicado porque el fiscal tiene, digamos, vos lo mencionabas como exiguo, pero para mí 90 días más 90 días, 180 días para llevar adelante una investigación es un montón de tiempo. Durante ese tiempo puede investigar sin que la defensa tenga acceso al legajo, y recién te lo dan ahí. Es como cuando te invitan a jugar entrar a un partido de fútbol cuando ya estás terminando el segundo tiempo. Y no es lo mismo para la defensa intervenir desde un inicio y mucho menos es lo mismo para la defensa intervenir con la formalización hecha que no, porque muchas veces el trabajo de los defensores es evitar las declaraciones indagatorias en este modelo, y en ese modelo va a ser una tarea complicada eso. Y además porque además, después de la formalización, el fiscal ya no puede archivar y desestimar, ¿sí? Hay soluciones procesales que ya no están disponibles en determinadas instancias procesales. Entonces, me parece que tampoco, digamos, ahí hay un tema. Y lo último que vos mencionabas, con lo que tampoco sé si estoy del todo de acuerdo, pero que por ahí no es un problema del código, es el tema del modelo de gestión de conflictos. Yo sí creo que el modelo adversarial es un modelo de gestión de conflictos, pero en la materia que nos compete, especialmente en el tema de los delitos tributarios, esto genera un contrasentido con la norma de fondo, porque la norma de fondo nos veda la provincia, la norma de fondo nos veda el 59.6, es decir, tenemos un modelo procesal para la gestión de conflictos y se aplica a delitos específicamente, porque son delitos federales, se aplica a delitos específicamente que no contemplan estas medidas alternativas de conflicto. Entonces, el modelo procesal propicia lo que la ley de fondo no. Entonces, en la práctica, en tanto que este código se aplica a estos delitos que no tienen por la ley de fondo, me parece que el modelo de gestión de conflictos para estos delitos en particular tampoco, tampoco es del todo así. Pero bueno, nada, son muchos temas y muchas apreciaciones que desde el rol de la defensa particular por ahí las vemos distintas que desde el rol del Ministerio Público, No, ¿no? perfecto, y me encanta y cómo lo dijiste tan claramente y realmente, digamos, o sea, yo comparto muchas cosas de las que mencionaste. En el caso del, bueno, el primer punto, realmente es un gran problema el tema del acceso a las distintas medidas de prueba, de evidencia, de recolección de evidencia. En eso, bueno, vos mismo lo dijiste, el código prevé la facultad de esto pedir auxilio al Ministerio Público Fiscal para que el Ministerio Público Fiscal lo produzca, pero tenés razón en esto que vos decís, es una forma de revelar la estrategia. Sí, eso sucede, digamos, o sea, nosotros a partir, digamos, del pedido de auxilio podemos ver, digamos, para qué lado va a ir la defensa. Pero también, bueno, sí, no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos obligación como fiscalía o como unidad fiscal de investigar cargo y descargo. Entonces, yo estoy obligada por un principio de objetividad y lealtad procesal, o sea, investigar, bueno, que es lo que ha sucedido y revelar, digamos, la prueba que sea o la evidencia que sea favorable a la persona imputada. Entonces, digo, frente a este esquema, obviamente la defensa, digamos, puede como estrategia, puede elegir no llevar a cabo su propia evidencia, sino esperar, digamos, o sea, que la fiscalía, digamos, o sea, pueda quebrar el estado de inocencia. En muchos casos le va a ser dificultoso, en muchos casos va a ser más sencillo, pero bueno, tenés razón en muchos de los puntos que expusiste. Respecto del tema del legajo fiscal, de la exhibición del legajo fiscal, o sea, el código sí es claro, digamos, o sea, establece un artículo que establece que la fiscalía tiene obligación de revelarlo a partir, digamos, de la audiencia de formalización. No establece esto, abrir el legajo fiscal
Sí tiene antes deber de información, que es lo que estamos hablando de la dispensa, de la eventual dispensa o no, o pedir más información adicional a la notificación de la existencia de caso. Pero en cuanto a apertura del legajo, es a partir de la audiencia de formalización, según dice el código. Yo lo que decía que por razones de conveniencia, y no solo de conveniencia de fiscal, sino para precisamente poder gestionar un conflicto y llegar a una solución alternativa, digamos, y muchas veces, o sea, la fiscalía no le afecta, al contrario, o sea, es importante que la defensa lo pueda conocer de antemano, no hay ningún problema de poder decirlo de antemano. Pero en cuanto a la ley, ahora, bueno, acá en esta jurisdicción estuvo el primer precedente donde había un planteo de la defensa vinculado a que no le habían dejado en otro área acceder previo a la formalización al legajo, y la Cámara dijo que se había cumplido con el deber de información que establece el código y que el acceso al legajo es a partir, digamos, de la audiencia de formalización. Pero bueno, son distintas interpretaciones. Y el tercer punto, respecto, bueno, esto es un gran tema, el que planteaste sobre el tema de las soluciones alternativas en materia tributaria. De hecho, hay una gran discusión. Nosotros como fiscales no tenemos criterios claros de política criminal en ese sentido, no tenemos instrucciones de orden general de política criminal por parte de la Procuración General de la Nación. Entonces, en las distintas jurisdicciones se están tomando distintas soluciones. Sé que en penal económico, en Cava, hay muchas fiscalías que otorgan de todas formas soluciones alternativas al conflicto que no sean suspensión de proceso a prueba, donde sigue surgiendo claramente, digamos, la prohibición. Pero, por ejemplo, reparación integral, o sea, como no está prohibido directamente, sé que hay muchos tribunales muchas fiscalías que la admiten y aplican soluciones alternativas en materia tributaria u aduanera. Acá en nuestra jurisdicción, nosotros en el sistema anterior aún no me han tocado casos donde se haya planteado con aplicación del sistema nuevo soluciones alternativas, pero con casos anteriores nosotros sí hemos establecido criterio que esto, digamos, o sea, para poder, la reparación integral, por ejemplo, no está en sí misma reglamentada en el código. Sabemos por el 59, inciso 6 del Código Penal, digamos que una forma de extinguir la acción y pues una regla de disponibilidad es la reparación integral, pero cuando vas al Código Procesal Penal Federal no está, digamos, regulada, no está, a diferencia de la conciliación, por ejemplo. Digamos, entonces hay muchos fiscales que hacen una equiparación entre la conciliación y reparación integral. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, digamos, en ese sentido, más allá de que no esté regulada, está prevista, entonces es posible aplicarla. Ya hay muchos fallos de casación también en este sentido. Pero, digamos, respecto de materia tributaria, como no hay, o sea, al menos instrucciones de carácter general de la Procuración, sí tenemos, digamos, instrucciones, o sea, una de las cuestiones por las cuales no se aplican las reglas de disponibilidad, artículo 30 del Código Procesal Penal Federal, tiene que ver, no sé, intervención de funcionarios públicos, bueno, etcétera, distintos casos, y entre ellos, digamos, cuando se opongan o a pactos internacionales, obligaciones internacionales, o también a criterios de política criminal. Como decía, acá nosotros no tenemos criterios, instrucciones generales, digamos, de parte de la Procuración General de la Nación. Pero sí, yo creo que hay criterios de política criminal, que es la que estableció el legislador respecto de la suspensión del proceso a prueba. O sea, el legislador, o sea, ha dicho que en los casos, digamos, de la legislación tributaria no se aplica la suspensión de proceso a prueba. Bueno, están todos los antecedentes legislativos que explican las razones de esta prohibición. Y entonces, o sea, estos mismos criterios de política criminal del legislador se puede, o sea, entiendo que son aplicables también a, digamos, institutos que, como la reparación integral, no están ni siquiera
regulados. Y esto precisamente porque el propio régimen tributario tiene su propia solución, digamos, alternativa, tiene sus propios mecanismos de extinción. Y yo a veces lo pienso, digo, ¿con qué criterio? Si la FIP, digamos, para extinguir la acción penal, no se hace, no sé, de la terminación de oficio, el pago más, o da planes de pago, etcétera, yo sobre la base de qué criterio voy a decir, bueno, reparación integral en vez de ser este importe, que sea, no sé, tal otro importe. Cuando además no tenemos nosotros fiscales criterios claros de política criminal, digamos, en lo que hace a la Procuración General de la Nación. Pero bueno, esos son opiniones, son la opinión que nosotros hemos dado acá en la jurisdicción, pero sé, digamos, que hay interpretaciones diversas. Y creo que es un gran problema y un gran tema. Esto se tendría, digamos, que poder, nada, esto, que haya reglas generales, precisamente que hagan la aplicación previsible o no, y no dependiendo del criterio de cada jurisdicción o cada fiscal o juez, digamos, que intervenga en este tipo de casos. Bueno, muchas gracias. No sé, Graciela, si querés comentar algo y si no, vamos haciendo un cierre. Sí, a ver, muy breve. Laura, bueno, ante todo, felicitaciones, ya te había escuchado, sé de tu claridad y de tu sapiencia para explicar todo esto. Ayer estábamos hablando con otros fiscales y este famoso legajo de investigación, a ver, me parece que para el tema del régimen penal tributario no va a ser tan difícil. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya de antemano, en la parte administrativa, se entera cuál es la imputación, evasión simple, agravada, en fin. Con lo cual, ese legajo de investigación que los fiscales van a hacer y que el defensor, esta es la preocupación con buen criterio de Hernán, no tiene acceso, no va a ser tan difícil. El problema creo que se va a presentar con delitos complejos cuando el defensor no tiene acceso a ese legajo de investigación. Entonces, va a venir la audiencia de formalización y el defensor va a llevar al supuesto imputado un poco en blanco ahí. ¿O me equivoco? Eso por un lado. Por el otro, volviendo al tema del régimen penal tributario, si no entendí mal, vos dijiste que si bien ese legajo de investigación lo maneja el fiscal y lo va a dar a conocer en la audiencia de formalización, en algunos casos donde los fiscales vean que esto puede ser de rápida dilucidación, ahí van a poder ser más flexibles, entiendo yo. Y otra cosa que tengo la duda, ¿el defensor puede tener una audiencia con ustedes? O sea, yo tengo un imputado, sea por régimen penal tributario, que creo no da mucha, no sé, me parece que no tiene mucho problema. O yo, con un imputado por otro tipo de delito, y quiero tener una audiencia con el fiscal para plantearle determinadas cosas. ¿Yo puedo tener una audiencia con los fiscales? Por supuesto, sí. Nosotros continuamente estamos hablando con los abogados defensores. Antes de la formalización, ¿eh? Bueno, por eso depende del caso, o sea, no, pero claramente, ya sea antes o después, digamos, podemos tener audiencias para discutir lo que corresponda o lo que sea, digamos, necesario, digamos, pero digo, y también para ponernos de acuerdo, porque quizás, no sé, vos me decís y decís, bueno, mira, yo sé, bueno, acá vos ya me notificaste que estás investigando a mi defendido, y yo la verdad que necesitaría acceder al legajo porque, nada, tengo, no sé, se acogió un plan de pagos, o, bueno, lo que sea, digamos, si podemos llegar y terminar rápidamente. Entonces ahí es todo negociación. Entonces después yo puedo decir, no, bueno, claramente, o sea, esta investigación ya no tiene ningún sentido que yo la siga llevando adelante, digamos, porque sé, digamos, a partir de lo que hablé con la defensora, digamos, que esto se va a coger un plan de pagos o va a buscar alguna solución alternativa o lo que sea. Entonces, digamos, bueno, lo formalizamos y ahí podemos, incluso puedo abrir anteriormente el legajo
y después sí pedirle las audiencias de formalización, sí son ante el juez, porque el juez controla, digamos, esas audiencias. Correcto. Y una cosita, supongamos que en el régimen penal tributario el contribuyente quiere tener acceso al 16 del régimen penal tributario para salir del proceso. Sí. Si lo quiere hacer antes, se presenta antes de la audiencia de formalización, lo podría llegar a hacer, ¿no? No, pero por supuesto, eso es lo que, bueno, hablaba con Humberto anteriormente. Digamos, en los casos, nosotros, por ejemplo, casos tributarios, tenemos 1.000.000, o sea, tenemos muchísimos casos. Entonces, lo que más quiere, digamos, un fiscal es poder solucionarlos y que salvo que sea un caso de, no sé, una asociación ilícita tributaria, Claro, con claro. acciones y, Claro, bueno, y claro. otros delitos. Digamos, pero en los casos de evasiones tributarias, lo que más quiere un fiscal es poder dar una solución al conflicto, que es la que está establecida en la ley, y si viene, digamos, el contribuyente y dice, no, bueno, yo quiero cumplir con esto y quiero que se extinga la acción, al día de Claro. mañana ya, digamos, estamos No haciendo sabía que tenían tantos por régimen penal tributario. un Es más, montón, sí que un no. montón. Un montón. Todavía no en el sistema acusatorio, digamos, porque, como te decía, el ARCA sigue presentando hasta el día de hoy muchos casos de viejos, digamos, de periodos Claro, de claro. evasión viejos, pero no sé, vienen por mes, vienen un montón. Digamos, evasiones simples, a veces por montos rayanos, digamos, a Sí, la sí, condición sí. objetiva de punibilidad, y es un gasto para todo el mundo eso. Entonces, Exacto. claramente lo queremos solucionar desde el inicio. Es Está más, bien. quizás que tendría que haber llegado, digamos. Está bien, perfecto. Por mi parte, muy bien. Bueno, Santiago, no sé, Humberto, si hacemos Quiere el levantar la cierre. mano Carlos, Carlos de Ah, Tucumán. Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Laura, por la exposición. Yo que soy contador, no soy abogado, aprendí muchísimo entre ayer y hoy de este tema. La única duda que yo tengo, que a lo mejor es la menor de todas, es que distinguiendo que en el tema tributario la denuncia siempre la hace el fisco, no la hace, no como en otro tipo de delito donde puede haber un tercero y después actúa el fiscal. En el caso de los delitos tributarios, el que hace la denuncia es el fisco a través de la FIP, del ARCA, como le guste llamar. No conozco que haya otra autoridad o alguien que pudiera efectuar una denuncia. No, puede haber un tercero, Carlos, puede haber un tercero que haga la denuncia. Está Y bien, hay Entonces, pero bastantes casos en la práctica que se han planteado ya. lo que pasa es que, ¿a dónde apunto? Es que Laura decía, ¿en qué momento se le puede pedir al fisco la información que está resguardada por el secreto fiscal? Y si es el propio fisco el que hace la denuncia, supuestamente ya está enviando todos los antecedentes, con lo cual, digamos, el pedido de informe como que sería redundante. No sé si estoy equivocado. bueno, depende qué tipo de información, si estamos hablando de la determinación de oficio, digamos, o de otro tipo de información. Primero, respecto a tu primera pregunta, lo que te quería decir es que hay un montón de casos que no empiezan, tributarios, que no empiezan por denuncia del fisco. Por darte un ejemplo, nosotros tenemos un montón de denuncias, digamos, de personas que le utilizaron la clave fiscal, digamos, para Exacto. expedir facturas apócrifas. O de Entonces, empleados, nosotros, ¿eh? empleados también. O empleados Empleados, también, empleados claro. también. Tenemos un Ah, montón. Entonces, vienen, hacen esa denuncia y a partir de eso nosotros tenemos que determinar a ver para qué se utilizaron esas facturas apócrifas y en dónde se presentaron. Entonces, luego voy a ver quién se benefició, digamos, no sé, obtuvo créditos fiscales a partir, digamos, del descuento, la presentación de esas facturas apócrifas. Entonces, a partir de eso, si veo que hubo, no sé, una contribuyente que se benefició con esas facturas, ahí sí le puedo pedir al ARCA que haga la determinación de oficio si no tenía una orden de intervención previa, ¿no? Entonces, digo, esto por dar un ejemplo, pero hay 1.000.000 de ejemplos donde se puede, donde se... ahora me queda
claro, ahora me queda claro. Otro caso, Laura, otro caso que se puede dar es en la disolución de los matrimonios, ¿no? Cuando uno de los cónyuges se entera que el otro oculta dinero y hace la denuncia, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, a nosotros nos viene también un montón de casos de denuncias por lavado de dinero, pero digamos, por desfasaje patrimonial, digamos. Entonces, ahí empezamos a averiguar a través, digamos, de informes a ARCA, digamos, a ver cuál es su situación frente al ARCA, a ver qué actividad tiene declarada, cuál es su condición, digamos, ante el IVA, ganancias, etcétera. Y sobre la base de eso, bueno, determinamos, empezamos, o sea, si también, si generalmente estos casos de lavado también vienen de la mano con evasión tributaria, porque quien está canalizando fondos ilícitos no los va a declarar ante el fisco. Digamos. Ahora, de todas maneras, yendo a la posición, lo que ha señalado Carlos, recuerdo un reciente caso jurisprudencial de una denuncia de evasión fiscal por facturas apócrifas. Y la defensa plantea una estrategia que es que el fisco le conteste respecto de esos proveedores qué situación había encarado el fisco con cada proveedor, si lo había inspeccionado, si era agente de retención, si... Esto es una defensa realmente muy interesante, hizo para ver cuál es la acción que el fisco había desplegado respecto del proveedor, dado que toda la acción que estaba en ese momento, obviamente, era respecto de la empresa que había adquirido la factura falsa. Bueno, ahí lo que se resolvió es que toda esa información no se podía dar porque estaba bajo el secreto fiscal. Sí, bueno, No, pero no conocía el precedente. Claro, es muy complicado esto. sí. Bueno, Santiago, creo que Bueno. llegamos al final, ¿no? Respecto, Sí, digo, de muy bueno, con sí. el pedido de levantamiento del secreto, nosotros en la investigación, una vez que individualizamos a una persona, yo generalmente, digo, en todas las investigaciones que pueda tener alguna beta tributaria, digamos, o patrimonial en general, en la misma audiencia donde pido la dispensa para notificar, en caso de que tenga que pedir esa dispensa de notificar la existencia del caso, pido el levantamiento de todos los secretos para no tener ningún tipo de Bueno, conflicto. eso es muy importante. Todo eso Eso es lo muy... pido, digamos, o sea, Bueno, claro. lo pido al Claro. juez, esto es a través de una audiencia unilateral, el juez dispone el levantamiento y a partir de eso, digamos, o sea, pido toda la Claro, información claro. correspondiente a ARCA, siempre que Y sea ante ese pedido, el juez lo información amparada concede. por... Ante ese pedido, Exactamente, sí, claro, siempre que tenga, digamos, o sea, algún sí, elemento. fundamento, claro, Exactamente, sí, claro, totalmente. claro. Bueno, agradecemos a Laura, bueno, a todos los presentes. La verdad que fue una jornada muy interesante para todos. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en las próximas jornadas, Humberto, ¿no? Sí, exactamente. Quería recordarles que hicimos ya 4 jornadas sobre el sistema acusatorio. Nos quedan 2 que la vamos a hacer en el mes de noviembre. El 5 de noviembre es la etapa del juicio. Acá vamos a tenerla a Gabriela Catalano, que es jueza de Salta, que es justamente la provincia que tiene más experiencia en esta materia. Y el 27 cerramos con justamente un tema que hoy se habló bastante, salidas alternativas, y ahí vamos a escucharlo al fiscal Gabriel Pérez Barberá, quien realmente ha estudiado muchísimo este tema, así que creo que va a ser un cierre realmente de oro para este ciclo, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, para mí también fue muy enriquecedor todo de la discusión y las preguntas y muchas que me han hecho pensar, que son casos que a mí todavía no se me habían planteado, así que les agradezco también por todo este intercambio. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias a Saludos a todos. todos. Buenas tardes.